María de la Luz había pecado. María de la Luz había manchado las tradiciones de honra y de gloria de la familia. Y ahí precisamente en ese consejo de familia, serio y ofendido, había que desconocerla y arrojarla a la calle como un perro. Fuera, a tiritar de frío en los quicios de las puertas y a temblar de hambre y cansancio como un can. Llama a tu hija para hacerla conocer nuestra decisión, dijeron a la madre. A los pocos momentos presentóse María de la Luz, bañado el rostro en lágrimas y contrariado por un leve fruncimiento y temblor. Oyó la voz imperativa del agraviado padre y de los airados hermanos. Anda tu camino solo y de martirio. Nunca has trabajado porque nosotros te hemos criado conforme a los preceptos de nuestra aristocracia. Pero hoy trabajarás y lo harás como una hija de las calles, como una hija de la miseria y de la desgracia. Nosotros no pretendemos que tu seductor lave la afrenta, porque es un don Juan vulgar y preferimos que las cosas queden como están y no permitirle paso en nuestro seno a un holgazán, perdulario y vicioso. ¿Lo oyes? Con que anda, vete, saca tus cosas que tienes en esta casa y te largas, jamás vuelvas los ojos a esta mansión, ni nos nombres, ni digas a tu hijo, he ahí la mansión de mis padres, de tus abuelos. Hijo de perra será, y por consiguiente, perro. Lárgate pronto. Retiróse seguida de su madre. Así como el árbol en la floresta tiembla al golpe del hacha del leñador, o cuando son heridas sus raíces o cercenadas algunas de sus ramas, así la infeliz Laura tembló por la suerte de su hija. ¿Cómo oponerse a los designios de aquel hombre cruel que la naturaleza le había designado por compañero? ¿Cómo abogar por aquella desventurada cabeza loca que estaba al borde del abismo y que la ponía a ella, su madre, al borde del sepulcro? Su hija, su única hija adorada. Pero el padre era inflexible y cruel. ¿Acaso saben los hombres de compasión de debilidad? Ellos lo tienen todo: libertad, perdón. Quizá a estas mismas condescendencias sociales se deba tanto infortunio en nosotras las infelices mujeres. Cualquier donjuanería que a ellos les sirve de pregón glorioso o de amuleto para feliz suerte en nuevas aventuras, a nosotras nos cuesta un pedazo de nuestras entrañas desgarrado y sin ventura, que deba rodar por esas calles de Dios. ¿Por qué esta ley tirana que considera a la esposa como una hija aún en el reparto del patrimonio conyugal? Si al menos yo pudiese imponer mi voluntad y recoger en un rincón secretamente a este infeliz. Pero no, si ellos llegasen a enterarse me harían víctima de un tratamiento oprobioso e inicuo. Y si yo pudiese entregarle algunas economías para que ella pudiese trabajar y sostenerse con su trabajo, ¿pero qué sabe ella de eso? Sería una locura. Desde chica le enseñamos a despreciar a aquellos seres humildes que tienen oscuras y encallecidas las manos por el trabajo, y besamos sus manos blancas de alabastro puro. Y además, yo no poseo ningún dinero. En nuestras sociedades estamos consideradas de tal manera que bien pudiéramos entrar en un inventario de herramientas y de máquina de trabajo. Tenemos que dar cuenta al esposo, al amo y dominador, hasta del último centavo que se nos entrega, porque no somos hábiles para manejar fondos ni dirigir empresa alguna. ¡Cuánta pequeñez moral! Somos inhábiles para los bajos menesteres de la vida y sin embargo tenemos que formar almas, modelar corazones, sembrar flores para la eternidad
Y esta empresa gigantesca, el destino y los hombres nos las han confiado a nosotras. Si yo solo hubiese formado el corazón de mi hija, educándola en el trabajo, en la humildad, en la sencillez, hoy ella fuera un espejo que hubiera copiado plácida y dulcemente nuestra ancianidad, donde empieza a estriarse la escarcha de la vida. Pero él no lo quiso así, y ahora me hace partícipe de su maldad, y tengo que verla partir, porque no hay remedio posible. Tal vez en esta tierra no nos veamos más, porque me sería horroroso verte en tu nueva vida, vida de desesperación y de congoja, pero allá en la eternidad, hija mía, volverás a mí, como el cuerpo fatigado vuelve al seno de la tierra, oscura para fecundar nuevas vidas, para gestar nuevas flores y nuevos alientos de fecundidad. Por hoy sufre, que una aparente humillación nos hace acordarnos de los poderes infinitos que rige la vida del hombre y ser buenos con nuestros hermanos, los pobres, para expiar el orgullo vano de una ficticia nobleza. Dando un beso a María de la Luz, arréglale sus 3 cositas y la despide. La silueta de la muchacha, deforme por los signos aparentes de la maternidad, piérdese a lo largo de la calle iluminada por los focos incandescentes. María de la Luz va hacia el infortunio, hacia la desgracia, serena y conforme, desciende los escalones de su orgullo y va entre el gleba, llevando sobre su frente pálida un lucero, el de la maternidad. Los destellos de la nueva alma, cuya envoltura carnal se forma en su vientre, pero es grande y luminosa, en el infortunio y en sus dolores. Vaga de aquí a allá, dedicada a trabajos duros y miserablemente retribuidos. Sus viejos conocidos vuelven el rostro al encontrarla, temiendo que les solicite un favor. Allá de repente, a la vera del camino, por donde ella va con su cesto de ropa al río cercano, encuentra un automóvil que va sonando estridentemente su bocina, como insultando su pobreza, y amenazándola si no deja inminentemente libre la vía. Penosamente se hace a un lado y apenas entre la nube de polvo en que va envuelto, distingue a su padre, aquel viejo cruel cuyo imponente orgullo la echara del hogar por el mero delito de haber concebido un hijo fuera del tálamo sagrado. Una lágrima se asoma a sus pupilas tristes y rueda a lo largo del rostro macilento y del seno hinchado, del seno gravido. Con sales de infortunio acrecerá el río caudaloso de la vida maldita que sustentará a aquel desdichado que aún antes de venir ha encontrado tantas espinas a su paso, tantas espinas que le servirán de cuna y en las cuales aún sin poder hablar, con sollozos empezará a maldecir la locura de su madre, el egoísmo del abuelo y la falsedad del padre inútil que supo ser macho para engendrarlo y no ser hombre para cargar su pecado y luchar para formarle un porvenir y un destino. Y como un rayo atronador y veloz, pasaba la maldición pronta a descender sobre la tierra en forma de carne gemidora. Por fin, una mañana de invierno, fría y triste, vino al mundo el fruto de su amor. Miró por todas partes, una larga hilera de camas cubiertas todas por una frazada roja, mesitas a los lados cargadas de medicamentos, unas naranjas, unas flores que dejara allí alguna mano piadosa. Arriba, el cielo azul, muy inmensamente azul, parecía colarse por los vitrales de los grandes balcones,
La brisa peinaba las cabelleras de las palmas del jardín, decía sus secretos a las rosas y jugaba entre las madres selvas y entre las pajareras locas donde millares de pajarillos saludaban al dios de las aguas que pasaban con sus caracoles y sus tricornios. Y colábase fría, como si viniese de los páramos sombríos de la muerte, de las estepas solitarias del más allá a acariciar, más bien dicho a fustigar las frentes de tantos cansados de la vida, abrumados por el dolor, que viniesen agobiados de males a buscar los auxilios de la ciencia hasta aquel lugar, o los supremos consuelos para emprender el largo, el dulce viaje en la fúnebre nave. Estaba en el hospital. Cómo hería sus oídos todavía el sonido de las palabras crueles, cómo martillaban su cerebro. ¡Cuánta crueldad! ¿Por qué no buscas a su seductor, señora? El hospital está lleno, no hay lugar. Además, él está llenando sus funciones acerca de los verdaderamente doloridos. Pero para los que buscan las enfermedades voluntariamente, no. Lo que mejor podría hacer sería buscar a su cómplice para que la pudiera ayudar en este apuro. Y cómo bendecía a la dulce y atrayente hija de San Vicente de Paúl, que envuelta en azules paños y tocada de blanco, había intervenido dulcemente diciendo: «Puede haber lugar para esta desdichada, debemos admitirla». En medio de esta vaguedad penosa, recuerda a su hijo, aquel que será el obligado sirenio en la calle de su amargura, en su largo calvario, aquel que le ayudará a cargar su cruz, y mira a su lado un pequeño bultito envuelto en mantas blancas que agita sus manos y que solloza desconsoladamente. Días después sale pálida y convulsa llevando entre sus brazos aquel don del cielo condenado al sufrimiento, y empieza a luchar brava y dedonadamente por aquel pedazo de sus entrañas. De la gentil María de la Luz no queda ni huella. Ha transcurrido muy poco tiempo, y ella es ya una vieja prematura en cuyo rostro se marcan las arrugas y en cuya cabeza empieza a nevar. Ha muerto su madre y su padre, enfermo y achacoso ha dispuesto a arreglar sus bienes, ha hecho testamento, para ella no ha dejado ni un centavo, está maldita, y su padre no quiere dejar ni aun después de sus días un bocado para aquel hijo de perro. Ella será mártir hasta morir. Tiene un hijo, y un hijo es un eslabón que une la mujer a la cruz, aún más allá de la tumba, en los largos e insondables mares de la eternidad. Parte 3. Después de muchos años, envuelta siempre en aquel ambiente miserable, ella mira a su hijo satisfecha. ¿Qué madre no siente satisfacción al contemplar su hijo, por ingrato y malo que éste sea? El ingrato era vicioso, habíase dado a la bebida, pasaba largos días en la taberna y cuando llegaba tambaleante y ebrio, la infeliz, espantada, lo miraba largamente creyendo adivinar en él la silueta del abuelo, airiado, que la abrumaba a reproches. Sí, eran los mismos reproches de él, aquellos de cuando la echó de su casa como un perro. ¿Por qué concebiste, madre? ¿Por qué me condenas a arrastrar tu misma pesada y dura cadena? ¿Por qué yo no fui hijo de un hombre de tu casta y entonces el abuelo justo me hubiese amado y yo sería ahora un señor de vida descansada, respetado y estimado? ¿Por qué? Yo soy muy desgraciado, perdóname, madre. Tengo aspiraciones, yo necesito surgir, llegar a ser, y no puedo, y no tengo cómo, viviré ebrio y me mataré, decía el exasperado.
y la pobre mártir callada muda de espanto, creyendo ver en la silueta del hijo la silueta del padre airiado. Aquel hombre rígido y austero, que al maldecir su pecado habíala negado un nombre y un patrimonio. Un día, cierto día de tantos de aquellos de la crápula del hijo, llegaronle noticias a la desventurada. Envuelto en un charco de sangre estaba su hijo con el cráneo roto. Había que levantarle, había que darle cristiana sepultura, pero antes que todo había que aconsejarle conformidad a la infortunada. Un temblor se apoderó de sus miembros. Era la herencia, era el atavismo, era hijo de un ebrio. Además, todos aquellos dolores y miseria que ella sufriera cuando estaba encinta, y aquellas escaseces y todas las privaciones del chico. Además, casi o ninguna educación había podido darle. Sola, pobre y miserable otra vez bajo el peso del infortunio y de la injusticia maldición. Su corazón de madre había contraído una penosa enfermedad. ¿Cómo tratarla? Ya le había dicho el médico que si no se evitaba de impresiones, cualquier día sobrevendría un ataque que rompería su vida para siempre. ¿Impresiones? Pero si no habría de impresionarse. Al frente tenía a su hijo con la cabeza rota como si hubiese sido un juguete cuyo mecanismo se hubiese descompuesto. Su hijo que parecía maldecirla también, como si un hijo tuviese derecho a maldecir a la madre dolorida que lo ha criado con su propia sangre y que le ha dado todo el vigor de su propia vida. Su hijo, con sus ojos vidriados, casi apagados, con los labios amoratados, con los mechones sanguinolentos pegados casi a las sienes, y sollozando fue detrás del fruto de su miseria hasta el panteón, y regresó dolida a su cartucho miserable. El día estallaba en luces como burlándose de los dolores y congojas de la humanidad. El sol era como una enorme crisantema de fuego que fuera escondiéndose lentamente en los altares de lo eterno y que a su paso diera todo el embrujo de su luz para vestir de oro todas las cosas, antes de ponerle sus dalmáticas de sombra, sus peplos de tinieblas. María de la Luz se acostó para erguirse en lo eterno, se desvistió para purificarse de todo el barro del camino y poder entrar con vestidos de fulgor en las regias mansiones donde no hay sombra y donde la primavera es perpetua. Otro día las buenas vecinas que sabían la historia de la infeliz mujer, que conocían el pasado fastuoso de la divina y gentil María de la Luz, fueron a su lecho y la encontraron muerta, con un tosco crucifijo en las manos pálidas y grandes lágrimas como cristalizados diamantes sobre las mejillas arrugadas y marchitas, y en un viejo y amarillento recordatorio estas palabras escritas de su puño y letra: Mundo, oh mundo, y cuán engañoso eres. Si mi hijo de mi corazón no me amó, ¿quién podría haberme amado? Si las gentes dijeron que mi hijo era mi pecado, ¿cuál es el criterio de este mundo corrompido? ¿Acaso un hijo no es una ofrenda de los siglos, y no todas las mujeres llevamos invívido el sentimiento de la maternidad? Solamente mi madre me amó. Madre, madre, de ti vine y a ti voy. Ajada y adolorida como una lágrima me remontaré a los ciclos sobre el anca vibratil de una estrella remota, y ahí seré luz, perpetua luz, porque el alma de las madres no se ausenta, queda como una lámpara alumbrando perpetuamente las noches de la humanidad.